Estamos en Gospel Night, el Evangelio de la Noche, con Has Guzmán y el pastor José Gómez. Pero muy buenas noches, queridos amigos. Estamos en Gospel Night, el Evangelio de la Noche. Qué rico que hoy podemos compartir juntos este momento tan especial. Mi querido Has, amigo Has, muchas saludes desde aquí el estudio. Esperamos que regreses pronto y que retornes con toda. Hay un material en el cual seguimos trabajando y desarrollando dentro de Gospel Night y es maravilloso saber de que hay personas tan diligentes como tú. Eh, Antes que nada, muy buenas noches para todos aquellos que nos escuchan y aún así aquellos que nos comparten. Gracias por apoyar este ministerio y saber de que Gospel Night siempre estará allí presente en medio de cualquier situación. Siempre estaremos ahí grabando. Hoy tenemos algo muy especial y es el hilo conductor, pero antes de ese hermoso hilo conductor, vamos a la palabra de Dios. En esa palabra de Dios vamos a encontrar lo relacionado con qué. Vamos a encontrar lo relacionado con el tema de Hechos de los Apóstoles. Vamos a seguir hablando del apóstol Pedro, pero también queremos entregarle este tiempo a Dios y le quiero que usted diga conmigo, Padre, gracias. Únicamente y sinceramente, gracias por tu Hijo y gracias por tu Espíritu Santo, Padre. Gracias por tu presencia, porque tú estás aquí en medio nuestro, nos ayudas cada día a seguir venciendo, a seguir logrando tu propósito en el nombre de Jesús. Pero y antes que nada, sigamos con ese propósito hermoso de Dios y en esta hermosa noche de Gospel Night, vamos a invitarle a usted a que vaya al libro de los Hechos, capítulo 10, versículo 34. Es muy lindo saber de que entonces Pedro, dice acá el 34, abriendo la boca dijo, en verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas. Qué maravilloso, ¿cierto? Y en el versículo 35 menciona, sino que en toda nación se agrada del que teme y hace justicia. Nos vamos al 37 y el 37 dice, vosotros sabéis lo que se divulgó por toda Judea, comenzando desde Galilea después del bautismo que predicó Juan. 38. Como Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y cómo éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con quién, con él. En el 39 dice, nosotros somos testigos de todas las cosas que Jesús hizo en la tierra de Judea y en Jerusalén, a quien mataron colgándole en un madero. A este levantó Dios al tercer día e hizo que se manifestase y nos mandó a que predicásemos al pueblo y testificáramos que Él es el Dios que ha puesto por juez de vivos y muertos. Hermosa palabra. Entonces tenemos a Pedro yendo a la casa de quién? De Cornelio, entrando. Una casa con todos los lujos porque pues el hombre es un hombre pues que dirige cierta cantidad de soldados y ese tipo de casas tenían un patio dentro de la casa, como esas casas antioqueñas hermosas que poseemos en el eje cafetero, Risaralda, Pereira, Armenia, el Triángulo del Café. Esas casas hermosas que inclusive hasta en Cajamarca creo que existen también, pero que existen, el patio está en el centro. Prácticamente algo así, si alguno se ha visto la película de 300, se la recomiendo, también es muy similar a ese prototipo de personas que trabajaban para el Imperio Romano. Ese es como algo del prototipo que se manejaba en ese tiempo. Y a lo que vamos es que entonces Pedro, abriendo la boca, dijo, en verdad comprendo que Dios no hace excepción de personas. Y usted me dirá, ¿y qué sucedía allí? Pues sucedía algo muy tremendo, hermano, porque la situación que Lucas usa aquí se usaba para indicar que él iba a decir algo con relación a que comienza su mensaje Lucas y describe la acción con su forma habitual y Pedro abriendo la boca.
abriendo la boca, ¿sí? Entonces dice que tomó la palabra. Eso era lo que significaba, que Pedro tomó la palabra. Y esa palabra que tomó Pedro era direccionada por el Espíritu Santo. Antes que nada, yo quiero que recordemos que Cornelio, cuando Pedro llegó, ¿sí? Pedro llegó a su casa, Cornelio se le arrodilló y Cornelio se le arrodilló a Pedro, queriéndole como adorar, porque inclusive la palabra que está ahí en el verbo griego aparece como si fuera adoración. Y Pedro le dice un momentico, no, 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 yo soy un hombre como tú, y le da como ese lugar, esa postura de nuevo. Bueno, este auditorio, que es de los primeros auditorios gentiles, es sorprendente el primer auditorio gentil de Pedro, porque recordemos que en el Pentecostés están los seguidores prosélitos y bueno, y más de un millonario que va en su carroza comprándose los rollos de Etiopía y todo este cuento, ¿sí? Pero a lo que vamos con este texto es que en realidad Pedro tiene un detalle acá muy importante, ¿sí? Y Pedro tiene que superar toda esa discriminación judía, porque primeramente Pedro Pedro no debió haberse hospedado en la casa de Simón el Curtidor, porque era inmundo según la ley judía. Dos, Pedro a la hora de recibir a los enviados de Cornelio, no debió haberlos hospedado porque eran gentiles. También violó esa norma, porque pues él ya estaba como entendiendo el significado del rollo se le mostró, que el hombre de Dios le mostró en ese momento, ¿sí? Y le reveló que nada de lo que él había purificado le llamase inmundo. Entonces, ese prejuicio social, racial y religioso, el cristianismo entiende que Dios no hace excepción de personas o discriminación. O sea, empieza a haber un movimiento totalmente incluyente dentro de la sociedad dentro de esa sociedad cristiana. ¿Sí? Porque estamos hablando de que esas personas eran judías, pero ya se habían convertido a ese camino de Jesucristo. Entonces en ese momento Jesucristo ya le dice, oiga, no mire a nadie con discriminación. Ya toca es que hacerles eh, la forma de en realidad honrar a Dios mismo. Cuando nos enteramos de este texto, nosotros a veces queremos entender esta situación que están viviendo mentalmente los judíos cuando están desarrollando este texto. Y prácticamente la mayoría de judíos siempre desarrollaba este texto en su mente con el tema de que los gentiles tenían que vincularse a través de la promesa de Abraham. ¿Y cuál es la promesa de Abraham? La promesa de Abraham está en Génesis capítulo 12, ¿sí? Versículo 3. Y esa palabra es muy repetitiva entre nosotros mismos. Cuando nos damos cuenta que la palabra dice, bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren bendeciré y serán benditas. Esta palabra es supremamente importante en ti todas las familias de la tierra. Entonces, cuando nos damos de cuenta la mentalidad teológica del judío se da cuenta que la incorporación se tenía que hacer desde el pacto abrahámico, a través de la circuncisión, ¿sí? Y a través de guardar la ley. Pero recordemos que guardar la ley es el pacto sinaítico, ¿no? Bueno, a lo que voy con esto es que ya en ese tiempo, pues obviamente, pues para ser prosélitos se demoraban cierto tiempo, pero en este tema Pedro se está dando cuenta que no es de la forma como los judíos piensan, sino como la forma que Jesucristo les dejó para que siguieran pregonando esas buenas nuevas de salvación. Y esto es lo más maravilloso que podemos notar ahí. Entonces, ahí es donde nosotros, ese gran significado de que la palabra de Dios venga, nos hace reavivar de que todos tenemos derechos. Derechos como qué, de que de esa misma aceptación de las personas, ¿sí? ¿Y cómo lo podemos ver reflejado? También lo podemos ver reflejado cuando nosotros analizamos ese Génesis 18 y 18.
¿sí? Y en ese Génesis 18 y 18 nos damos de cuenta también que cómo es que la teología judía entendían el tema. Y dice la palabra, y habiendo de ser Abraham una nación grande y fuerte, y habiendo de ser benditas en todas las naciones de la tierra. Entonces, volvemos al tema. Y el tema que nos dice, nos llama a qué? A comprender la teología judía. El desarrollo de la teología judía tiene más claridad cuando los hechos que refutan los hombres que son seguidores de Jesús, en este caso los apóstoles, empiezan a llevar a cabo la contradicción con la cual ellos han subyugado al pueblo durante muchísimos años. Entonces dice la palabra, porque Jehová vuestro Dios es Dios de dioses, ¿sí? Y esto es claro, Dios nos había dicho, porque Jehová de vuestro Dios es Dios de dioses, Señor de señores, Dios grande, poderoso y temible, que no hace excepción de personas ni toma cohecho. Entonces, aquí hay algo muy, muy lindo y es la claridad que maneja el texto, porque Jehová vuestro Dios es Dios de dioses, Señor de señores, Dios grande y poderoso, temible, que no hace acepción de personas ni toma cohecho. O sea, esto es sorprendente, o sea, que comprendía ya con claridad el alcance de las palabras de la ley. Bueno, Dios no tiene en cuenta las diferentes condiciones entre las personas y su gracia no está orientada hacia algunos, sino hacia todos. Entonces, pasando al versículo 35, entramos en ese texto donde Pedro empieza a desarrollar toda esta nueva teología y dice, sino que en toda nación se agrada del que le teme y hace justicia. Ahí empieza Pedro a manejar ¿qué? Una teología. Y ahí es donde desarrolla la nueva comprensión de Pedro, que es que definitiva, Dios no excluye a nadie en cualquier nación de la tierra. O sea, Dios no excluye, porque la mentalidad judía pensaba que era a través de la promesa de Abraham, que Dios incluía, pero Dios incluye es a través de Jesucristo nuestro Señor en estos tiempos. Y, y es necesario entender bien la expresión que Pedro utiliza aquí, de que Dios acepta a todo aquel que le teme y que hace justicia. ¿Existe esa condición en el hombre natural? Pues el apóstol Pablo lo toca en Romanos 3. Y usted me dirá, uy, Romanos, sí señor, Romanos. Romanos capítulo 3, versículo del 10 al 11. Entonces vamos a ir un momento, Romanos capítulo 3, versículo 10 al 11, y aquí nos damos cuenta de cómo desarrolla esta teología. Dice, como está escrito, no hay justo ni aun uno, ¿sí? No hay quien busque a Dios. Y eso lo entendía quién. Ahí lo entendían ellos, lo estaban desarrollando, lo estaban desarrollando. ¿Quién lo enseñaba? Pablo lo enseñó. Y pues obviamente, pues aquí estamos caminando y desenlazando todos estos hechos de los apóstoles o hechos del Espíritu Santo o hechos de Jesucristo, porque es el propósito de Dios que se va a cumplir. Bueno, yo quiero que vayamos un momento al Salmo, en el Salmo, ¿qué? Salmo 14.1, y en el Salmo 14.1 usted va a encontrar, en ese Salmo, dice así, dice que, dice el necio en su corazón, no hay Dios, se han corrompido, hacen obras abominables, no hay quien haga el bien. Entonces, hay varios pasajes que llegan a esa conclusión de la injusticia humana. Y es en esa injusticia humana donde dice el necio en su corazón, no hay Dios. Y por eso suceden esos eventos. Son eventos tremendos que están pasando, ¿cierto? La injusticia es manifestada al no encontrar a nadie que permanece en el bien. Por tanto, hacer el mal es una forma de qué? De comportamiento injusto, por cuanto está en contradicción con la ley de Dios. Entonces, yo sé que hoy estamos tocando varias palabras, pero al igual
La idea es tener claridad de ese texto. La idea es que busquemos esa claridad de ese texto. Mira lo que dice en el Salmo 53:1. Dice el necio en su corazón, no hay Dios. Se han corrompido, hicieron lo abominable. Maldad, no hay quien haga el bien. El libro de Job formula una pregunta cuya respuesta evidencia la humanidad de la injusticia humana. ¿Cómo se justificará el hombre con Dios? Y ustedes dirán, wow, ¿y en dónde está esa? Búscalo ahí en Job. Job, capítulo 9, versículo 2. Y en ese Job, capítulo 9:2, nos enseña, ciertamente yo sé que es así. ¿Y cómo se justificará el hombre con Dios? ¿Cómo se justificará el hombre con Dios? Tremendo, ¿cierto? Y es una afirmación más enfática en las palabras del Salomón. Ciertamente no hay hombre justo en la tierra que haga el bien y nunca peque. Y prácticamente ese lo puedes encontrar en Eclesiastés, ¿sí? Eclesiastés capítulo 7, versículo 20. Entonces, nos vemos que hay un asunto muy importante iniciando desde Pablo, que hay una estructura que hay una carga hermenéutica muy fuerte allí con relación de que ciertamente no hay hombre justo en la tierra que haga el bien y nunca peque. Entonces, a la hora de entender este tipo de cosas, nos damos cuenta que nosotros somos tratados a través de la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Por eso hay algo así que expresa, escribe en Netwell, dice, yo te busqué, Señor, mas descubrí que tú impulsabas mi alma en ese afán, pues no era yo quien te buscaba a ti, tú me encontraste a mí. Dios busca a las personas, nosotros no buscamos de Dios. Es Dios mismo el que ha puesto en el corazón tuyo y mío en que nos encontremos con Él, en que Él poniendo su espíritu en nuestras vidas, pone el detalle, el querer como el hacer cada día, cada noche, que podamos enfrentar cada circunstancia, pero siempre con su presencia. Y ahí es donde esa gracia preveniente y eficaz forma parte de quién, de aquel que es llamado. Por eso es que nos encontramos con Cornelio, cómo se le presentó esa persona, ¿sí? Eterna, celestial, divina a él, y le dijo cómo era la situación y qué debía hacer. Lo mismo sucedió con Pedro, porque es que es Dios quien los busca. Cuando vemos la situación también de los pescadores, cuando ellos eran unos simples pescadores, Pedro y sus hermanos, y Jesús va en el encuentro de ellos, nos damos cuenta que esa semejanza de Dios hecho hombre en Jesús fue y buscó a las personas. Y lo mismo es el detalle. El detalle es que Dios nos busca. O sea, nosotros no buscamos a Dios. O sea, que cuál es la mejor forma de pronto para ser un poco más eficaces en nuestra oración en este tiempo. Señor, búscalos. Yo no sé si usted algún tiempo ha escuchado esa canción de Marcos Witt, las 99, que dejó las 99 y se fue por la pierna, por la que se había perdido y la encontró temblando de frío, como dice la canción, la cargó en... Bueno, eso es un desarrollo muy lindo porque hay un manejo poético muy hermoso en ese texto, pero cuando nos damos cuenta, en el versículo 36 del libro de los Hechos, capítulo 10, dice, Dios envió mensaje a los hijos de Israel, anunciando el evangelio de paz por medio de Jesucristo, y este es el Señor. Entonces, esto es demasiado importante, hermano, porque el resultado de abolir con su sangre, su carne, las enemistades de la ley, de los mandamientos expresados en las ordenanzas para crear en sí mismo de los dos uno y nuevo hombre, haciendo la paz, como lo dice Efesios capítulo 2, versículo 15. O sea, que hubo una paz efectuada, hermano. Y ahí es donde nosotros debemos entender que tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre, como lo dice Efesios capítulo 2 del 17 al 18. Hay muchas personas que después de vivir tantos años en el cristianismo, a veces no disfrutan esto. Y hoy se le decía a una discípula, hermana, tú tienes que empezar a disfrutar estas palabras en tu vida, porque uno solo memorizárselas no aguanta. La idea es que tú le pongas sentido desde tu vida,
desde tu pensamiento, desde todo. Y esto es lo que debemos hacer muchos, porque la ley de la memorización siempre llegó a a nuestras vidas, pero ahora es que tú vivas esa palabra. No se puede olvidarse de que en el contexto la paz está no solo vinculada con la obra de Cristo, sino con Cristo mismo, que es nuestra paz. Por eso mismo nosotros debemos entender que esa paz que sobrepasa todo entendimiento no nos la da el mundo, nos la da Él mismo, porque Él la vivió. Él vivió esa paz de saber de que iba a ser resucitado. Entonces ahí es donde nosotros entendemos que esa gracia también fue para gentiles, para judíos, eh, que ese camino de Dios a Dios es Cristo y que la idea de un evangelio es que pueda ser único para todos y que podamos ver que quedan resueltas nuestras diferencias entre unos y otros en la cruz. Y ahí podemos intentar perpetuar las diferencias entre Israel y la iglesia, aún en el ámbito de la dispensación de la iglesia y luego en la perpetuidad del reino eterno de Dios. Pero no es posible en una correcta interpretación bíblica. El mensaje de paz tiene que ver con la aceptación de Cristo. O sea, la persona que acepta tiene que creer a través de qué? De la fe. Y ahí es donde nosotros nos damos cuenta de que en realidad, para que uno ejerza autoridad, tiene que entender y disfrutar de esa paz. A través de esa paz que Dios nos permite vivir, podemos traer liberación a miles de personas. A través de ese verdadero camino podemos traer libertad a miles de personas que están oprimidas en este preciso instante. Y hoy Dios nos está llamando. Versículo 37, y si vosotros sabéis lo que se divulgó por toda Judea, comenzando desde Galilea y después del bautismo que Juan predicó. Eh, de verdad que el apóstol recuerda al auditorio lo que era conocido de todos en aquel tiempo, que había comenzado por el Juan el Bautista. O sea, él elabora también ese relato porque es que este tema se fue corriendo la ola de nieve se fue llevando poco a poco, manejando que esa nueva teología de inclusión, de amor, de ternura, de súplicas a quien lo necesita en realidad, no a aquellos aliviados, sino a aquellos que en realidad necesitan ser transformados. Versículo 38 dice, como Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y como éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos a los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Nosotros como servidores de Dios, hoy podemos ver que hay transformaciones. Inclusive vengo desde un hogar, el día de hoy estoy en un hogar visitando y recordábamos los milagros que estaba haciendo el Señor. Lo que sucede es que pues obviamente no estamos en las páginas de los mejores noticieros, no, pero el Señor sigue haciendo milagros. El Señor sigue haciendo señales. Y en la iglesia y aún en aquellos que son incrédulos también. Y a través de eso está atrayendo personas. O sea, el Señor está permitiendo que su evangelio corra y su palabra corra, porque es que es su palabra la que le está respaldando. Entonces, ahí nos damos cuenta de que es el propósito de Dios a través de la llenura del Espíritu Santo, de cómo Él lo hace. ¿Sí? Y este hombre explica a todo detalle, Lucas, uno de los que explica a detalle completo la situación que se vivió, más aún cuando inicia este libro, él describe a detalle, y esto es lo más valioso. Versículo 32 dice, nosotros somos testigos de todas las cosas que Jesús hizo en la tierra de Judea y en Jerusalén, a quien mataron colgándole de un madero. Entonces, él relata también y le da testimonio de ese Jesucristo a aquellos gentiles que pertenecían a la casa de Cornelio, aquellos esclavos que estaban ahí porque era tiempo de esclavos, era tiempo de muchas cosas que hoy en el siglo XXI, pues hoy no andan de esa forma, ¿no?
Pero ahí es donde nos damos cuenta que hay amor, que hay bendiciones, que a través de la muerte de Jesús y la resurrección de Jesús podemos disfrutar de esa gran bendición. Versículo 40 dice, a este que levantó Dios al tercer día e hizo que se manifestase. Lo más tremendo de todo es que es un tema de resurrección. Se habían chocado antes con la de Lázaro, ¿no? Y se despertó Lázaro y ahorita Jesús, no aparece el cuerpo. Y esos son unos ámbitos muy frágiles dentro de una sociedad que siempre ha sido tan legalista, como seguir las cosas tanto en los ámbitos de adoración al mismo templo, y sí, ver, escuchar que las cosas que decía Jesús eran contradictorias, y dice, no, es que yo voy a tumbar el templo y lo volveré, o sea, son cosas que uno dice, wow, esta gente estaba chocada, pero aún así el Espíritu Santo les enseñaba cómo decirles y llevarles a ese nivel teológico para que ellos pudiesen interpretar. Dice, no a todo el pueblo, sino a los testigos que Dios había ordenado de antemano, a nosotros que comimos y vivimos con Él después de que resucitó de entre los muertos. O sea, esto fue espectacular, hermano. Eso fue una vivencia, si a uno le da felicidad de ver a una persona que se ha ido a otro país a buscar ese aliento de trabajo, de esforzarse a otro país para poder tener como esa manera de poder salir adelante. Imagínese usted ver al maestro de maestros resucitado entre los muertos. ¡Qué felicidad! Qué felicidad podía tener alrededor de Pedro y contándole esto a unas personas nuevas que se están enterando de la verdadera verdad verdadera. Esto es fabuloso. O sea, es que predicar el evangelio a personas nuevas es lo más delicioso que puede haber. Yo no sé por qué nosotros hemos dejado este postre de lado. Nosotros deberíamos compartir este cuerpo, esta sangre de Cristo con aquellos que en realidad no conocen de Dios. Es algo de verdad, el deleite tan tremendo que se siente usted compartirle a una persona nueva y de saber de que Dios y el Espíritu Santo son propicios en ese momento para ministrarle a través de su vida. Wow, eso es sensacional. Dice el versículo 42, y nos mandó a que predicásemos al pueblo y testificáramos que Él es el Dios que ha puesto por juez de vivos y muertos, ¿a quién? A Jesucristo. Entonces, en el versículo 40 dice, este dan testimonio todos los profetas de todos los que en Él creyeron recibir en perdón de pecados en su nombre. El único que puede perdonar pecados es Dios, y era el argumento que siempre le decían los fariseos, los que estaban allá con la ley, bueno, toda esa gente que le tenía bronca a Jesús. Pero hay un Pedro que conocía y había desarrollado esos propósitos. Hay un Pedro que es movido. Yo cuando leía estos pasajes me confrontaba mucho y le decía a Dios, Dios, o sea, tú le permitiste vivir eso, Pedro. Permíteme yo vivir esto también, de proclamar tu palabra. ¿Sí? Yo sé que Dios utiliza a cada persona original tal cual es, porque Dios es maravilloso. Y Dios te puede utilizar a ti para que des las buenas nuevas de salvación en tu casa, en tu familia, en tu hogar y aún en aquellas personas que están alrededor tuyo. Bueno, pues queridos amigos, prácticamente esto es Gospel Night. Hoy una forma de ver las cosas para la gloria de Dios. Y hermanos, bendiciones. Chao, chao. Estamos en Gospel Night, el Evangelio de la Noche, con Has Guzmán y el pastor José Gómez.